Listo, ahí está. Hoy vamos a ver el capítulo 9, 10, a ver, de herramientas. Para que va a ser el de archivos. Ya me fijo porque a veces, viste, los capítulos. Sí, el capítulo 9 que es análisis de sistemas computarizados, toda la parte de archivos. Vamos a hablar con eso. Todo el capítulo 9. 9 de herramientas, ¿eh? Sí, sí, Ariel. Archivos y base de datos. Yo después lo que tengo que hacer es subirle, que no hice tiempo, tuve una semana bastante, ya la semana pasada y esta, muy apretada con tiempos, y tengo que subirles lo de la clase pasada, que se guardan casos de uso, se los tengo que subir. Pero estuve súper complicado con los horarios. Porque tengo la grabación, la tengo que subir a YouTube, YouTube me tiene que dar el ok, cuando está el ok le subo el link. Pero tuve la semana pasada y esta, a pesar de que uno, como bien dice, entre comillas, no va a trabajar, cuando estando en home office termino más tiempo que el que le dedicaba antes. Sí, el de ustedes, el teórico, es el que tienen ustedes, el de caso de uso. Sí, sí, el de caso de uso es re sencillo, es el teórico. Sí, 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 ese es chiquitito, tiene 13, 14 páginas, es súper chiquitito. Lo que pasa es que yo después le voy a subir la clase. Después le voy a subir la clase. Sí, el de caso de usos, Héctor ya lo había subido. Sí, sí, lo que pasa es que les di toda la explicación. Lo que pasa es que de casos de uso, para que se den una idea, yo el otro día les comenté, no sé si se lo va, capaz que sí, capaz que no, pero de casos de uso, lo que ustedes tienen es simplemente para que conozcan qué es un caso de uso. Pero hay mucho material de casos de uso. Yo, por ejemplo, con otro colega lo charlábamos y me decía, pero ustedes dan casos de uso, no puede ser. Específicamente hablaba con un colega de sistemas. Y le dije, no, no, es para que los chicos de económicas simplemente conozcan qué es. Nada más, no entramos en detalles. Porque hay mucho material de caso de uso. Es decir, yo tengo, de caso de uso tengo 2 libros en inglés, grandes, más uno de modelos que es de la Universidad de La Plata. Solo de caso de uso. Se imaginan que ustedes no tiene sentido que lo analicen. ¿Está? Bueno, opa, ya somos 48, ¿eh? Ya nos fuimos agrupando unos cuantos. Bueno, vamos a trabajar entonces, como les decía, esta noche con el concepto de archivos en los sistemas. ¿Está? Bueno, voy a avanzar porque la presentación son todos de lomas, así que después se lo voy a subir, que es bastante claro. ¿Está? Es un mini resumen del capítulo 9. Bueno, cuando uno genéricamente dice archivos, es el concepto que nosotros guardamos datos. ¿Está? Ahora, no pensemos básicamente solamente en un archivo de Word, un Excel, un PowerPoint, ¿no? Eso sería lo más estándar, ¿no? Un archivo muy genérico. Pero ¿qué pasa? Cuando se guardan datos, los archivos tienen una cierta característica. Tienen lo que se llaman campos y registros. ¿Han escuchado alguna vez la palabra campo y registro para un archivo? ¿Les suena alguna vez la palabra campo o registro? A ver cómo andan por ahí. Sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, es decir, los datos, supongamos un formulario, están agrupados en campos. Cada campo tiene una característica. Ah, mira, pone tic, bárbaro. Los campos pueden ser de caracteres, es decir, letras y números. Puede ser solo texto, solo números, porque con los números después podemos hacer operaciones matemáticas, ¿está? Pueden ser lógicos, verdaderos o falsos, el contenido. Pueden ser de fechas, ¿está? Eso es lo genérico, ¿para qué? Para los
campos. Ahora, ese conjunto de campos están dentro de un registro. ¿Está? ¿Tienen la idea de esa? Bueno. Está todo, es como si fuera una hoja en blanco y yo tengo en esa hoja en blanco distintos elementos. Nombre, apellido, dirección, teléfono. Esos van a ser los nombres ¿de qué? De los campos. Ahora bien, cuando nosotros ese archivo, la información, me acomodo un poquito más, la información que nosotros vamos cargando en ese archivo, lo hace la organización, si viene un cliente nuevo, cargamos, o una venta, estamos facturando, ¿está? Bueno, toda esa información, ¿cómo se guarda? ¿Cómo se genera ese archivo? Lo que vamos a ver esta noche. Las distintas modalidades que tienen los archivos. ¿Qué significa esto? Los archivos pueden ser, como dice ahí, seriales o secuenciales o cronológicos, pueden ser indexados o pueden ser aleatorios. Esto es lo genérico. ¿Qué significa esto de serial? Como lo dice ahí, que está el sistema, PGM es el plan general de manejo. Entonces, lo que tenemos es, si es una alta, una baja, una modificación, fíjense que es uno detrás del otro. ¿Qué significa esto? Estamos del primero hasta el último. El último, genéricamente, se coloca con 3 letras, E o F. E o F significa fin de archivo en inglés, end of file. Eso es lo que significa EOF. ¿Qué significa? ¿Del primero hasta dónde? Hasta el último registro posible. Ahora, ¿qué sucede? La búsqueda, al ser secuencial, lo que tiene es que es lento el proceso. Bien, ahí pone Liliana. Se hace más lento. ¿Por qué? Porque tiene que ir uno por uno, ¿qué? Buscándolo. Por lo tanto, lo que se aconseja es que si los datos están guardados en un archivo y están organizados de forma serial o cronológica, es que quede disponible la mayor cantidad de ¿qué? De información posible. ¿Por qué? Porque una vez que hacemos la búsqueda, que tengamos disponible ¿qué? Todo a la mano. No que nosotros hagamos una búsqueda y después tengamos que hacer ¿qué? Una nueva búsqueda. ¿Está? ¿La idea cuál es? Si es en formato secuencial, que esté la mayor cantidad de información posible. Eso es lo que hace referencia a ¿qué? A los archivos seriales o cronológicos. A medida que vamos cargando, se va cargando y se van agregando. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien con esto? Bueno, vamos a hablar un poquitito ahora de los indexados. ¿Qué significa esto del indexado? Le voy a mostrar, voy a ampliar un poquitito la imagen que conseguí, que estaba en la web, pero se las quiero ampliar. Vamos a ampliarlo un cachitito para que se pueda. Epa, no. Uy, se me fue el tacho. Esa parte. ¿Está? Nosotros ahí que tiene los distintos que apellidos y después tiene que los distintos que, ¿dónde se va a guardar? ¿Qué significa esto? ¿Ven que hay distintas flechas con distintos colores? ¿Qué significa esto? Que a pesar que nosotros los datos se ingresan como secuencialmente, a ver si me siguen, secuencialmente existe otro archivo que funciona como ¿qué? Como índice del secuencial o serial. ¿Se entiende la idea? ¿Me siguen acá en la idea? ¿O mazo? ¿Está? ¿Me siguen acá? A ver si me contestan, si entienden lo que les quiero decir. Mira, va de vuelta. Si no, agarro la pizarra. Agarro. Estamos en sí y en no. Estamos ahí en 50 y 50. Vamos a hacerlo. Le voy a dar un ejemplo fácil. ¿Estás? Para no agarrar la pizarra. La pizarra me ponen. No, le voy a dar un ejemplo fácil. Miren, chicos.
Vamos a hacer un ejemplo fácil. Si igual la pizarra igual la tengo acá al lado, ¿eh? Porque hoy estuve en otra facultad explicando otro tema y es de informática pura y se complica sin explicarlo todo. Bueno, le voy a explicar, insisto, con otro ejemplo, para que quede bien claro. Nosotros con el teléfono celular, cuando cargamos los contactos, la gente que vamos conociendo, ¿nosotros qué hacemos? Apellido, nombre y lo vamos ¿qué? Esa información la vamos ¿qué? Cargando en el teléfono. Ahora, vamos a analizar el proceso. Vamos a tomarnos un segundo y vamos a analizar el proceso. Yo, a medida que voy conociendo gente, la voy cargando. En un momento cualquiera. Es decir, voy a cargar a tal persona, la cargo. Otro día, cargo. Otro día, ¿qué? Cargo. Claro. Es algo de lo que te están ahí diciendo. Entonces, ¿qué pasa? A medida que voy, ¿qué? Que voy cargando los datos, se hace en forma secuencial. Es decir, la información cae en el teléfono una detrás de otro. ¿Está? Eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros abrimos la lista de contactos en el teléfono? ¿Cómo aparecen los datos? ¿Aparecen aleatorios o aparecen ordenados? Ordenados ponen todos. Fíjense qué detalle. Quiere decir que los datos los almacena como secuencialmente. Pero después hay un índice aparte. Lo único que almacena el índice es el lugar donde se guardó la información. No es que lo ordena constantemente. ¿Se entiende? Lo que hace el índice es guardar la posición donde se cargó el dato. ¿Me siguen la idea? Es decir, entonces el índice es más fácil de que aparezca que ordenado. ¿Está? No hace falta tocar aquí a todos los datos. Tocar constantemente todos los datos es peligroso. Se puede borrar el archivo. ¿Se entiende? Así funciona el indexado. ¿Queda claro el concepto? ¿Lo entendieron? Archivo secuencial con un archivo chiquitito que ¿quién es? Es el índice. Y en el índice lo único que está son las direcciones, es decir, el lugar donde yo tengo que ir a buscar información. Nada más. Así funciona el teléfono. Funciona de esa forma, en ese estilo. Bien, y voy a volver a la normalidad, si vamos al caso, el PDF lo voy a achicar un cachitín. Ahí igual quedó medio cortina eso. Lo dejo ahí. Ahora vamos a hablar del aleatorio. Ahí tienen, por ejemplo, un acceso secuencial y un acceso aleatorio. ¿Qué significa ese aleatorio random? ¿Alguna vez han escuchado ustedes que a la máquina, a la computadora que ustedes tal vez tienen, dicen, mira, habría que defragmentarla porque está muy lenta? ¿Han escuchado a veces ese término, defragmentar la información? Pues en el disco ahí me puso algunos. Sí, hay que tener cuidado. Se lo voy a aclarar cómo es esto. El secuencial, ¿qué hace? Pensemos en una gran estantería, o vamos a suponer algo más fácil, que todos lo pueden ver rápidamente. Tenés el Excel, supongamos, todas las celdas. Vos cargas datos en todas las celdas. Cuando vos borras datos, te queda esa celda ¿qué? Libre. Tenés toda tu planillita, pero borraste el dato y te queda esa celda libre. Cuando vas a poner un dato, lo vas a poner ¿qué? En esa celda libre. ¿Me siguen? Si tu dato no te entra en una sola celda, ubicas en esa celda y tal vez parte del dato ¿qué? En otra celda libre. ¿Se entiende? Es decir, lo que estás haciendo ¿qué es? Es buscar dentro de ¿qué? De todo ese conjunto de celdas que estén libres, ¿dónde puedo ir guardando qué? La información. ¿Me siguen? Claro, la información ahora está dividida, tu archivito está partido en 2, 3, 4 pedazos. Lo ideal sería que esté toda la información que seguida, uno detrás del otro. Pero, ¿qué sucede? De esa forma se complica ¿qué cosa? Poder seguirlo. Entonces, muchas veces dicen hay que
desfragmentar el disco, porque el disco tiene los datos como distribuidos. Eso es lo que te pueden plantear. Ahora bien, hay que ser muy cuidadoso cuando le van a desfragmentar el disco. Hay que ser extremadamente cuidadoso. ¿A qué me refiero con esto? El concepto de desfragmentar el disco lo que hace es sacar ese y acomodarlo, que queden todos acomodaditos. ¿Está? Ahora, ¿cuál es el problema si nosotros desfragmentamos? Corremos el riesgo de que la computadora, cuando lee un sector y lo va a acomodar, no lo lea correctamente o no lo guarde en un lugar correcto y perdamos ¿qué? Esa información. Siempre se debe hacer un backup, que es una copia de seguridad de la información antes de desfragmentar. ¿Se entiende? Por lo menos tener en claro cuál es el orden que tenían los datos y me hice una copia de seguridad porque en el peor de los casos restablezco a quién, a mi copia de seguridad. ¿Está? Porque eso es cuando está fragmentado. ¿Está? ¿Cómo anduvo hasta acá? ¿Lo fueron siguiendo? ¿Fueron siguiendo estos tres formatos? ¿Los conocían, chicos? ¿A los tres? Bueno. Mis preguntas son monosílabas. Dicen sí, no, sí, no, sí, sí, no, 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 sí. Voy a tener que cambiar el tipo de pregunta. Bueno, vamos a avanzar en esto, ¿eh? Va. Sí, viste, vamos a avanzar un cachito. Por lo menos una persona que me puso una risa y decís, ya sé que no es monosilábico todo esto. Solo la edad te lo conocía yo, no, mira vos. Bueno, vamos a hablar un poquitito a nivel general con respecto a cómo es esto de los archivos según su proceso. Y tienen esto, miren. Tenemos archivos que son netamente de entrada, de transacciones, vamos a hablar de que es un maestro de una tabla, intermedios y de salida. ¿Está? Vamos a hablar de esto. Bueno, un archivo de entrada es cuando la información se carga como si fuera un archivo temporal. Ojo, no pensemos en uno de entrada en un temporal que se borra automáticamente. No, no, no. Yo se los digo cómo es el proceso. La información se carga en ese archivo, luego se ejecuta, cuando se ejecuta y esa información fue totalmente ejecutada, se libera ese archivo. No es el concepto solamente del temporal que tenemos a veces en un programa. Vieron que a veces hay archivos que le llaman de terminación.tmp, que son temporales, no sé si alguna vez lo han escuchado. ¿Está? Pero hace referencia a qué? A que se hace un proceso, se carga la información en un archivo y luego ese archivo se utiliza para ejecutar el proceso. Ese es un archivo de entrada. ¿Está? Le voy a dar un ejemplo con respecto al archivo de entrada. Me pasó hace unos años atrás, hace unos 3 años, me pasó, fui a hacer una compra, yo vivo en Lavallol, muy cerquita, acá en la Cabal de Luzuriaga. Me fui a Yuba a hacer una compra. Cuando fui a hacer la compra de Yupo, bueno, resulta que cuando prácticamente habíamos terminado con el chango de pasar todos los productos, me está pasando la de débito, todo, y faltaban un par de productos, y de repente la chica me dice, ¿para qué se me bloqueó la máquina? Dije yo, a ver cómo salen de esta. La llamó a la supervisora de ella. Sí, que yo había pasado todos los productos, le estoy repitiendo yo, había pasado todos los productos y no me pudo generar la factura. Entonces vino la supervisora de ella y dice, pará, vamos a recuperar la carga de datos. Ella lo que hizo fue hacer un conjunto de pasos secuenciales que la chica no conocía y recuperó toda la información de los datos que ella había pasado con los productos con código de barra. Porque pensemos en esto, yo ya había pasado el chango, había pasado todo, ya tenía que cerrar la cuenta y se le colgó la terminal de ella. ¿Se entiende? Entonces dice, ¿para qué le tiene que venir la supervisora? Porque para recuperar la información. Entonces, ¿qué hizo? La supervisora ahí recuperó la información y me generó el ticket. Quiere decir que, fíjense el detalle, todos los datos
se habían cargado, estaban en stand-by a la espera de que se generara el ticket correspondiente, el cobro para ellos correspondiente. Ahí se cierra ese proceso. Quiere decir que sería eso básicamente que un archivo de qué? De entrada. Está toda la información contenida en ese archivo y cuando se cierra ese proceso, recién ahí pasa ¿qué? Al otro. ¿Me siguen? Eso es un archivo de entrada. ¿Está? ¿Queda claro? Lo que tienen acá sería, por ejemplo, todo lo que se encuentra sobre quién. Sobre la izquierda de ustedes, dice desde D1 hasta D7 serían todas las entradas de ¿qué? De datos, que se guardan en distintos archivos. ¿Está? Son los de entrada. Los que tienen ahí que son T, son ¿qué? Son los de transacciones. ¿Está? ¿Qué significa? Que de un proceso a otro, en muchos casos, generan ¿qué cosa? Un archivo intermedio. ¿Está? No pensemos solamente, insisto, en el Word, porque el Word es automático. Vos hiciste el archivo y ya automáticamente lo guardaste, lo borraste o lo imprimiste y ya está. No, acá por el volumen, cuando el se carga y se ejecuta, recién bueno, es una cosa así, lo que dice Jonathan. Pero esto que les estoy diciendo, lo que dice Jonathan sería exactamente un temporal, sería de esta situación. Pero esto que les estoy diciendo de transacciones, ¿qué significa? Se pueden hacer todos los archivos de las transacciones de una hora y después, a medida que va corriendo el día, ahí dice de entrada, está bien. A medida que va corriendo el día, los van procesando y a medida que los van procesando, forma parte de toda la información de lo que se llama, que tienen ahí, un archivo maestro. Ahora después le voy a comentar que genéricamente lo que es el archivo maestro. Se lo comento ahora, si no. Un archivo maestro, la característica, lo que identifica a un archivo maestro es la baja volatilidad del dato. Opa, ahí ya puse la palabra volatilidad. Si algo le dicen, che, esto es volátil, ¿qué les da a entender cuando dicen, che, esto es volátil? ¿Qué les da a entender? ¿Qué es algo volátil? ¿Con qué palabra lo podrían asociar la palabra volátil? Que se pierde. No, sensible, no, volátil, no muy consistente, que no es estable, que cambia, podría decir, a ver si lo ponemos, que es efímero, ¿está? Como memoria RAM de la máquina, con M la memoria RAM. Es algo efímero, ¿está? Algo volátil es algo efímero, ¿está? Que está poco tiempo y después se modifica. Viene ahí la idea. Entonces, el archivo maestro, si no es volátil, es estable. Toda la información que entre en el archivo que maestro se conserva, se guarda. ¿Está? Para que se den una idea, cuando cualquiera de nosotros hacemos un reclamo a la compañía de servicios, es decir, supongamos que tenés un problema de energía eléctrica, y bueno, llamamos a EDESUR. Si tenemos un problema de telefonía, llamamos a nuestro operador de telefonía celular. Ahora, ¿qué pasa cuando ese problema no se solucionó? ¿Qué es lo que vuelves a hacer? Llamamos de vuelta. Y si llamamos de vuelta, ¿qué nos pueden contestar? Ojo, no, ojo, miren que esto se graba, ¿Qué nos suelen contestar cuando vos llamas de vuelta? A ver qué se animan ahí. Bien ahí, Jonathan salió bien parado, que ya tenemos el reclamo. Quiere decir que esa información se guardó en el archivo maestro. No es que se perdió ni nada por el estilo. ¿Está? Quiere decir que ellos registran toda esa información. Ese es el concepto de ¿qué? De archivo maestro. ¿Está? Bien. Ahora vamos a hablar de las tablas. Una vez se lo asocia a Excel, pero ojo. Las tablas lo que significa es que hay datos propios del sistema. Si el sistema tiene datos fijos, necesita en muchos casos que tener otros datos aparte en una tabla, y en la tabla se colocan datos
que se pueden modificar, que son en realidad ¿qué? Paramétricos. ¿Me siguen? Ejemplo, voy a ir a un caso que se puede entender y fácilmente. En una tabla podríamos guardar, claro, vos tenés un sistema, un software de liquidación de sueldos y jornales. Por lo tanto, vos vas a tener que los legajos de quién, de la persona. Y en realidad, Jonathan, se da la situación con los dos, tanto con las tablas, con el archivo maestro. ¿Está? Pero quiero apuntar a esto. La tabla contiene determinada información. Supongamos, vamos a hacerla fácil. Si yo tengo un archivo de sueldos y jornales, voy a tener datos que pueden modificarse. Un elemento típico de sueldos y jornales que se modifica, no sé si alguno trabaja en sueldos y jornales, que uno tiene que tener en claro las alícuotas y, sí, bien ahí, las alícuotas como puso Liliana. Horas extras, bien Sergio. ¿Qué porcentaje, a medida que trabajamos, se modifica? Cuando uno está trabajando, en tu sueldo, ¿qué es lo que se modifica cada cierta cantidad de años? La antigüedad, ahí me puso la antigüedad, Sergio. Lo que preguntaste, Ariel, sí, no son volátiles. La tabla, viene ahí la antigüedad. Quiere decir que yo en las tablas coloco determinada información. Sí, las vacaciones vienen con la antigüedad, es otra cuestión. Pero la antigüedad está en una tabla. Es decir, de acuerdo al convenio que uno está trabajando, tiene un determinado porcentaje que le corresponde ¿por qué? De remuneración por antigüedad. Esa información, por lo general está en las tablas. ¿Está? Otro dato que debería estar en las tablas. ¿El valor de qué? De las asignaciones familiares. No puede estar el valor de la asignación familiar como un dato fijo. ¿Por qué? Porque en este momento cada 3 meses se cambia ¿qué? El valor de la asignación familiar. Si yo lo tengo fijo, estoy en el horno, porque tengo que andar modificándolo como. ¿Se entiende? Bueno, ¿a qué voy? El archivo maestro es un archivo estable, que los datos están consistentes ahí, y las tablas son ¿para qué? Son para los elementos que se van a modificar. Como ahí pusieron las alícuotas, supongamos un porcentaje, una percepción que vos tenés de acuerdo al rubro que estás trabajando. Ni que pensar en combustible, que vos tenés percepciones. ¿Está? Todo eso va en tablas. ¿Queda claro el concepto? Archivo maestro por un lado y tablas por otro. ¿Se entiende? Las categorías, tal cual. Sí, sí. Uy, ya pasó media hora. Opa, las comisiones de venta. Uy, ya me clavó acá el Zoom que pasó media hora. Pero queda claro el concepto, chicos. Archivo maestro, información consistente. Y las tablas es todo aquello que nosotros que se puede modificar. Bueno, archivos intermedios. Con respecto al tema de las transacciones o archivos intermedios, es porque de acuerdo al volumen de datos, hay procesos, como se los marqué acá, como tienen ese diagrama, que pasan por distintos, ¿qué? Distintos estadios, se dice, por distintos procesos. Entonces tenés archivos intermedios. ¿Qué significa esto de los archivos intermedios? Vos podés tener un archivo intermedio típico que podría ser cuando vos tenés que imprimir una cantidad muy grande de ¿qué? De recibos. Bueno, hoy la mayoría te lo pasan por un PDF primero y después del PDF, ¿vos qué haces? Los imprimís. Bueno, ahí lo que funcionaría como archivo intermedio sería tu generador de PDF de los recibos de sueldo, por ejemplo. ¿Se entiende? Pasa a ser un archivo que intermedio para el sistema. ¿Está? Hoy hay empresas que directamente recibo sueldo te lo redireccionan a tu correo electrónico. No sé si a alguno le pasa, pero hay empresas que hacen eso. Entonces directamente se ahorran ¿qué cosa? El gasto de la impresora, papel, tinta, todo, y te lo derivan ¿qué? Vía correo electrónico. El tema es que vos lo tengas y ya está, te guardas el PDF y ya está. ¿Se entiende? Esa es la característica que hay. Y los propios de salida, ahí serían los que son para generación de impresiones. Lo suben a las páginas también. Y sí,
Vos fijate cuando haces el pago de servicios, lo haces de forma electrónica, directamente cuando vos haces un pago de servicios de forma electrónica, queda directamente en la nube el dato de la factura y ahí los que ganan, ellos ganan todo en limpio. ¿Por qué? Fíjense, cuando vos tenés un archivo subido a la nube, supongamos un servicio, no lo tiene que imprimir, punto uno. No lo tiene que embalar, no lo tiene que enviar al que lo va a distribuir. ¿Está? Está los típicos de impresión. Los típicos de impresión son los de salida. ¿Eh? ¿Se entiende? Entonces, ahí te queda directamente que el archivo y vos lo descargas. Para ellos, cuando dicen adherite a la factura electrónica, porque ganan, les sale redondo. Obvio, Jonathan, por eso, por eso. Se insiste por eso. En realidad porque a ellos como organización les conviene adherir a la factura electrónica. No me acuerdo quién era que hacía unas promociones que si vos te adherías a la factura electrónica hasta te sorteaban un auto, una cosa así, una cosa grande, ¿eh? Una cosa grande era. Sí, sí, sí. ¿Se entiende cómo es el tema? Bueno, esos eran los archivos de salida. Ejemplo de archivo de salida de entre casas, si vos tenés hoy con el Word, guardar como PDF, bueno, te bajaste un PDF, después lo imprimís o no. Hay opciones que a vos te genera, que en lugar de hacer la impresión directamente sobre el sobre la impresora, te genera un archivo también que sería de salida para impresora. Después haces doble clic en el archivo. Los débitos automáticos son de salida. El débito automático lo generan ellos y a vos te llega el resumen. No, es decir, hay un proceso. A vos te llega lo último que es el resumen. ¿Está? ¿Se entiende? Viene por ahí eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿cómo andamos por acá? ¿Está? ¿Lo van siguiendo, chicos? ¿Van siguiendo el concepto de los tipos de archivos? Bárbaro. Vamos a avanzar otro poquito. Bueno, de los archivos de transacciones, dos o tres cositas y después vamos a hablar de la forma de normalización. Cuando se habla, vamos a hablar de forma de normalización y ya, claro, uno se engancha, cerré la pantalla de la media hora y me quedan 5 minutos. Bueno, voy a hacer consistencia y validación. Consistencia es el valor del dato en sí mismo. ¿Qué significa el valor del dato en sí mismo? Ejemplo, vamos a hacerla fácil. Que a mí me dan el listado de ustedes, ¿vieron el listado de inhabilitados? Ustedes, todos los alumnos de Lomas están identificados porque por el número de documento. El número de documento es el número de legajo de ustedes. Supongo que me dan en la clase normal, tal vez me dan el listado y me ponen una persona con número de documento 4 millones. Yo miro, DNI, 4 millones. Los miro a ustedes. Si tienen 4 millones, ¿qué les parece? ¿Qué edad debería tener esa persona? 4 millones estoy hablando, Nadie se tira. Sí, no, 100 ya se fueron. Bueno, bastante mayor, eso fue gentil. No, ya falleció, no. Tiene unos cuantos, tal cual. Eso sería lo que sería la consistencia por rango. Sí, población de riesgo pone. ¿Está? Fíjense, cuando se habla de la consistencia, que es el valor del dato en sí mismo, quiere decir que ustedes, cuando vieron el rango de DNI en 4 millones, dijeron, che, esta persona debe tener 80 años por lo menos. ¿Está? Quiere decir que el dato, sin verificarlo con otra cosa, ya podemos sacar conclusiones. Por eso se llama, la consistencia es el valor del dato en sí mismo. ¿Está? Vamos a mirarlo de formato, que es la consistencia de formato. Vamos a hacerlo fácil. Las patentes, los dominios de los autos, actualmente, ¿cómo viene el formato? 2 letras, 3 números y ¿qué? Y 2 letras, ¿no? Ahora, 3 millones y bueno, Javier es así, tiene unos cuantos. Está, ahora, vamos a analizar el tema de formato. ¿Qué significa? Supongamos el tema de los autos. ¿Está? 2 letras, 3 números, 2 letras. Viene así. Supongamos que vos estás analizando datos de una compañía de seguro, trabajás en una compañía de seguro
y te ponen dominio, 2 puntos, y te pusieron 4 letras y los 3 números. Vos tenés que agarrar y decirle, ¿quién completó el formulario? ¿O no? Ya sabes que el formato está mal puesto. ¿Cómo van a poner las 4 letras de corrido y los 3 números después? ¿O no? ¿Se entiende? Eso es un error de formato. Por eso es la consistencia. ¿Se entiende? O la otra, que en la empresa donde ustedes trabajan, los clientes tienen 3 números y después ¿qué? 2 letras. Entonces siempre van a tener ¿qué? 3 números y ¿qué? Y 2 letras. Si te lo traen al revés, decís, che, ¿qué pasó acá? ¿Se equivocaron? ¿Qué pasó? ¿Se entiende? Es el formato de ¿qué? Del dato. ¿Estamos? ¿Me siguen acá? Es decir, fíjense cómo uno puede sacar conclusiones antes de analizar otras cosas. Estos son directos. Otro que ahí no está es el dígito verificador. Dígito verificador. ¿Qué es esto del dígito verificador? Cuando nosotros queremos hacer un trámite y lo hacemos ante el ANSES, ¿cuál es el formato del CUIL o del QUIC? ¿Cómo es el formato? 2, 8 y 1. El último número es el que valida a quién. A todos los. Si el último le pifiamos en el último, ¿vieron? El 2, o los 8, y le pifias en el último número, te lo rebota. ¿Por qué? Porque hay una manera matemáticamente para saber si ese número es. No hablo del CBU, porque el CBU es más largo, ¿viste? Pero algo más fácil, bien fácil. El número de quit quill, ¿está? Bien fácil, para que quede claro. ¿Está? ¿Se entiende cómo es esto? Si hay un método matemático, ¿está? ¿Se entiende? Ese es el dígito verificador. Bueno, me queda un minuto. Lo que vamos a hacer es, como hacemos todos los encuentros, paramos acá, ¿está? Y después lo que hacemos es engancharnos en un ratito, ¿eh?